Las puertas de acero se cerraron con un estrépito que resonó en el alma de Marcus Thompson. A sus 28 años, el condecorado sargento del ejército había sobrevivido a 3 misiones en Afganistán, pero nada lo había preparado para este momento. Condenado injustamente por un delito que no cometió, ahora se enfrentaba a la jungla de cemento de la penitenciaría de Riverside. Al caminar por el patio por primera vez, ojos depredadores seguían cada uno de sus movimientos. Tank Morrison, el autoproclamado rey de la prisión, hizo crujir los nudillos y esbozó una sonrisa de dientes de oro. Vio carne fresca, un hombre negro tranquilo que mantenía la cabeza gacha y la boca cerrada. Tank no tenía ni idea de que estaba a punto de desafiar a un guerrero que había aprendido a luchar no solo con los puños, sino con honor, estrategia y un espíritu inquebrantable forjado en el crisol de la guerra. Marcus estaba sentado solo en un rincón de la cafetería, comiendo metódicamente mientras observaba la sala con ojos entrenados para detectar el peligro. Los demás reclusos lo evitaban, sin saber qué pensar del recién llegado, que se comportaba con precisión militar. Su postura era erguida, sus movimientos pausados, su silencio inspiraba respeto incluso entre criminales empedernidos. Tank Morrison observaba desde el otro lado de la sala, su imponente figura se alzaba sobre sus seguidores. El matón de la prisión se había forjado su reputación a base de quebrar a hombres que se creían duros, y este nuevo pez parecía el candidato perfecto. «Mira a ese chico de ahí», le gruñó Tank a su teniente. Racer, un hombre fibroso con cicatrices que le cruzaban el rostro. «Se cree mejor que nosotros con esa espalda recta y esos modales elegantes». Los demás reclusos en la mesa de Tank rieron, pero había nerviosismo en sus voces. Algo en el nuevo prisionero los inquietaba, aunque no sabían qué. Marcus siguió comiendo, atento a cada conversación, cada movimiento, cada amenaza potencial a su alrededor. Había aprendido en combate que el enemigo más ruidoso solía ser el menos peligroso. Tank se levantó de su mesa. Su silla rozó el suelo de cemento con deliberada lentitud. La cafetería quedó en silencio mientras las conversaciones se apagaban y todas las miradas se volvían hacia la inevitable confrontación. Marcus no levantó la vista de su bandeja, pero su agarre de la cuchara de plástico cambió ligeramente, su lenguaje corporal cambiando de maneras que solo un observador experimentado notaría. Años de disciplina militar le habían enseñado a mantener la calma bajo presión, a evaluar las amenazas sin mostrar miedo. El silencio se tensó como un alambre, a punto de romperse. «¿Estás sordo, muchacho?», resonó la voz de Tank a través del espacio que lo separaba. «Cuando el rey de este castillo se acerca a ti, le muestras respeto». Marcus levantó lentamente la vista, sosteniendo la de Tank con una mirada firme que no revelaba nada de sus pensamientos ni intenciones. Los dos hombres se miraron fijamente durante un largo instante, y algo en la tranquila confianza de Marcus hizo que la bravuconería de Tank flaqueara por un instante. Era una mirada que Tank nunca había visto antes, ni miedo ni desafío, sino algo mucho más peligroso, una certeza absoluta. Los guardias observaban desde sus posiciones elevadas, con las manos apoyadas en sus porras, listos para intervenir si era necesario. Ya habían visto esta danza antes, el alfa establecido afirmando su dominio sobre la carne fresca. Pero esta vez algo se sentía diferente, eléctrico e impredecible. Marcus dejó lentamente la cuchara y cruzó las manos sobre la mesa. Sus movimientos eran tan controlados que parecían casi coreografiados. Cuando por fin habló, su voz era baja, pero se escuchó con claridad cristalina por toda la silenciosa cafetería. «Solo estoy aquí para cumplir mi condena en paz». A la mañana siguiente, Marcus estaba fregando pisos en la lavandería cuando Tank y 3 de sus hombres lo acorralaron. El espacio estaba aislado de los pasillos principales, elegido específicamente por su ausencia de cámaras de vigilancia y guardias. El vapor de las lavadoras industriales creaba una atmósfera sofocante, y el ruido constante enmascaraba cualquier indicio de violencia. Tank hizo crujir los nudillos mientras sus hombres bloqueaban las salidas, con el rostro contraído por la anticipación. Lo habían hecho innumerables veces, sometiendo a los nuevos reclusos para establecer la jerarquía de la prisión. «Es hora de tu orientación, soldadito», dijo Tank con desdén, enfatizando sus últimas palabras con fingido respeto. «Por aquí, soy el único general del que debes preocuparte». Marcus continuó fregando, con movimientos firmes y pausados, como si no hubiera oído la amenaza. El despido despreocupado enfureció a Tank, quien agarró el mango de la fregona y la arrancó de un tirón. Marcus la soltó sin resistencia,
retrocediendo con las manos en alto pacíficamente. Para los abusadores, pareció una sumisión, pero Marcus estaba creando distancia y evaluando su situación táctica. Tank empujó a Marcus con fuerza contra la pared de hormigón, esperando ver miedo en sus ojos. En cambio, se encontró con la mirada serena de un hombre que había enfrentado a combatientes enemigos en situaciones de vida o muerte. «Te crees duro porque jugaste a ser soldado», gruñó Tank, con el aliento caliente contra el rostro de Marcus. «Esto no es Afganistán, muchacho. Este es mi mundo». Marcus permaneció completamente quieto, con la respiración controlada, los músculos relajados pero preparados. Había aprendido en combate que el momento previo al estallido de la violencia solía ser el más crucial. Sin previo aviso, Tank lanzó un puñetazo fulminante a la mandíbula de Marcus. Con un movimiento fluido que parecía desafiar la física, Marcus esquivó el golpe, sujetó el brazo extendido de Tank y aprovechó el impulso del abusador para estrellarlo de cara contra la pared. El ataque se ejecutó en segundos, con la precisión de alguien que había entrenado miles de horas en combate cuerpo a cuerpo. Los seguidores de Tank se quedaron paralizados, incapaces de procesar cómo su aparentemente invencible líder había sido neutralizado con tanta rapidez y eficacia. Marcus retrocedió, adoptando una postura relajada pero preparada, mientras sus ojos escudriñaban a los tres oponentes restantes. «Como dije», repitió con calma, «solo estoy aquí para cumplir mi condena en paz». Tank se apartó de la pared, con sangre filtrándole por la nariz y el rostro convertido en una máscara de rabia y humillación. El orden establecido de la prisión acababa de ser destrozado por un hombre silencioso que se movía como el agua y golpeaba como un rayo. La noticia se extendería por los bloques de celdas en cuestión de horas. Había una nueva fuerza a tener en cuenta en la penitenciaría de Riverside. La noticia de la humillación de Tank se extendió por la prisión como un reguero de pólvora, propagada por conversaciones susurradas y miradas cómplices. Los reclusos que habían vivido con miedo del abusador durante años caminaban con más erección, mientras que el equipo de Tank comenzó a cuestionar la invencibilidad de su líder. Marcus continuó con su rutina diaria sin cambios, trabajando en sus tareas, comiendo, leyendo en su celda. Pero ahora, otros reclusos lo observaban con una mezcla de curiosidad y un renovado respeto. Empezaron a notar detalles que antes habían pasado por alto: su porte, la atención en su mirada, la precisión controlada de sus movimientos. Carlos Ruiz, un preso de por vida que se había ganado el respeto gracias a su inteligencia en lugar de a la violencia, se acercó a Marcus durante la hora del patio. A sus 52 años, Carlos había visto suficiente política carcelaria como para reconocer cuándo cambiaba el equilibrio de poder. ¿Eres militar?, preguntó directamente, sentándose junto a Marcus en el banco de pesas. Marcus asintió una vez, continuando sus repeticiones acompasadas sin romper el ritmo. Carlos sonrió con complicidad. Ya me lo imaginaba. Tank se equivocó de hombre para la prueba. La conversación fue breve pero significativa. Carlos le ofrecía su apoyo, y su apoyo tenía peso en la compleja estructura social de la prisión. Esa noche, Tank apareció en la puerta de la celda de Marcus con dos nuevos reclutas, jóvenes desesperados por demostrar su valía en la jerarquía de la prisión. Su rostro aún mostraba moretones del encuentro, pero sus ojos ardían con la necesidad de venganza. «Tuviste suerte en la lavandería», gruñó Tank a través de los barrotes. «Pero la suerte se acaba». Marcus levantó la vista del libro que estaba leyendo, un tomo de historia militar, y sostuvo la mirada de Tank con calma. «No fue suerte», dijo simplemente, volviendo a su lectura. La tranquila confianza en su voz hizo que los jóvenes reclutas se revolvieran incómodos. Al día siguiente, durante el caos del servicio de comidas, se produjo un ataque coordinado. Tank y 4 hombres rodearon la mesa de Marcus, pero esta vez, los demás reclusos no se dispersaron. Carlos y su gente permanecieron sentados, una silenciosa muestra de apoyo que no pasó desapercibida. Un veterano negro llamado Jerome Washington se levantó lentamente. Su cabello canoso y su rostro curtido llamaron la atención de inmediato. «Tank», dijo con una voz que transmitía la autoridad de décadas tras las rejas, «quizás deberías pensarlo 2 veces antes de tomar esta decisión». La intervención fue inesperada, y Tank se encontró no solo frente a Marcus, sino ante una creciente coalición de respeto. Marcus se puso de pie lentamente, con movimientos pausados y discretos, pero su disposición era inconfundible. «Ya te lo dije, estoy aquí para cumplir mi condena en paz», dijo,
y su voz resonó en todas las mesas de la cafetería. Pero en paz no significa impotente. La distinción era evidente para todos los presentes. Marcus le ofrecía a Tank una salida, la oportunidad de ceder con algo de dignidad intacta. La decisión definiría no solo su relación, sino toda la dinámica de poder dentro de la prisión. El silencio se hizo tenso mientras cada recluso esperaba a ver qué rumbo tomarían las cosas. La desesperación de Tank crecía a medida que su influencia menguaba y los reclusos comenzaban a desafiar abiertamente su autoridad. En un último e imprudente intento por recuperar su puesto, orquestó lo que creía que sería la humillación definitiva: acorralar a Marcus en las duchas, donde la privacidad permitiría la máxima brutalidad. 6 hombres entraron en la zona de duchas tras Marcus, convencidos de que la superioridad numérica superaría cualquier habilidad. El sonido del agua corriendo enmascararía la violencia que planeaban infligir. El rostro de Tank estaba contraído por la furia de quien ve desmoronarse su reino. Pero Marcus ya se esperaba a esta escalada. Su experiencia en combate le había enseñado a anticipar las tácticas enemigas y prepararse en consecuencia. A medida que los atacantes se dispersaban para rodearlo, el entrenamiento de Marcus se activó automáticamente. El espacio reducido que Tank creía ventajoso en realidad le favoreció. Limitó su capacidad de atacar simultáneamente y le dio una visión clara de todas las amenazas. El vapor del agua caliente creó una atmósfera casi surrealista al comenzar el enfrentamiento. La pelea fue rápida y decisiva. Marcus se movía entre sus oponentes como un fantasma, usando su tamaño en su contra en el resbaladizo entorno. Años de entrenamiento militar lo habían preparado precisamente para este tipo de situación. Múltiples atacantes, espacio limitado, una situación de vida o muerte. Derrotó a cada hombre con eficacia y sin violencia innecesaria, demostrando una habilidad que no dejaba lugar a dudas sobre su capacidad. Cuando se calmó el polvo, Tank yacía inconsciente en el suelo de la ducha mientras los demás hombres se recuperaban de sus huesos rotos y su orgullo herido. Jerome Washington llegó con varios guardias, previendo el enfrentamiento y alertando a las autoridades. Mientras se llevaban a Marcus para interrogarlo, el veterano lo miró y asintió con profundo respeto. Tu servicio a este país no terminó cuando te quitaste el uniforme, hijo, dijo en voz baja. Los guardias, al revisar las grabaciones de seguridad más tarde, quedaron asombrados por lo que vieron. Una demostración magistral de combate defensivo por parte de alguien con un claro entrenamiento militar. El informe oficial indicaría que Marcus había actuado puramente en defensa propia contra múltiples atacantes. Esa noche, todo el bloque de celdas permaneció en silencio mientras se extendía la noticia del incidente de la ducha. Tank estaba en la enfermería. Su reinado de terror había sido efectivamente interrumpido por un hombre que nunca había buscado la confrontación, pero que no se acobardaba ante ella. Marcus, sentado en su celda, escribía una carta a su hermana desde el exterior, describiendo no la violencia, sino las pequeñas muestras de bondad que comenzaba a ver en lugares inesperados. Había encontrado algo inesperado en la prisión, una comunidad de hombres que, a pesar de sus errores, aún reconocían el honor cuando lo veían. La transformación comenzaba no solo en Marcus, sino en la propia institución. En cuestión de semanas, Marcus se había convertido en un líder no oficial entre los reclusos, no por intimidación, sino por su fuerza silenciosa y sus principios inquebrantables. Los hombres comenzaron a acercarse a él con sus problemas, buscando la guía de alguien que había demostrado su valía bajo presión. Empezó a enseñar defensa personal básica a los reclusos que habían sido víctimas de depredadores, compartiendo técnicas de disciplina militar que ayudaban a los hombres a encontrar una estructura en sus caóticas vidas. La dinámica social de la prisión estaba cambiando a medida que crecía la influencia de Marcus, reemplazando una cultura del miedo por una de respeto mutuo. El capitán Rodríguez, jefe de seguridad de la prisión, llamó a Marcus a su oficina para una reunión sin precedentes. Llevo 15 años dirigiendo este lugar, dijo el capitán al revisar el expediente de Marcus. Nunca había visto a un hombre cambiar el ambiente de esta manera. Los registros oficiales mostraban una drástica disminución de los incidentes violentos, una mayor cooperación entre los reclusos y una estabilización general que generó controversia entre los administradores. Rodríguez reveló algo que impactó a Marcus. Habían descubierto pruebas que podrían anular su condena, pero el proceso legal tomaría tiempo. Marcus usó este conocimiento no para generar esperanza personal, sino para inspirar a otros a usar su tiempo de forma constructiva. Organizó programas educativos,
ayudando a los reclusos a obtener su GD y a desarrollar habilidades laborales para su reinserción. Jerome Washington, el veterano, se convirtió en su aliado más cercano, compartiendo historias de su propio servicio militar en Vietnam y los errores que lo llevaron a prisión. Juntos, crearon una hermandad que trascendió las barreras raciales, cimentada sobre valores compartidos de honor, respeto y segundas oportunidades. La transformación trascendió los muros de la prisión cuando la historia de Marcus captó la atención de organizaciones de derechos de veteranos y defensores de la reforma de la justicia penal. Abogados comenzaron a investigar casos similares de condenas injustas, utilizando la situación de Marcus como catalizador para un cambio más amplio. Su hermana, Sarah, inició una campaña en redes sociales que atrajo la atención nacional hacia los fracasos de su caso. El soldado silencioso que había ingresado en prisión buscando únicamente cumplir su condena pacíficamente se había convertido, sin saberlo, en el centro de un movimiento por la justicia. Tank, ahora relegado a custodia protectora tras repetidos atentados contra su vida por parte de reclusos a los que antes aterrorizaba, observaba desde el aislamiento cómo la prisión se transformaba. Su imperio del miedo había sido reemplazado por algo que no podía comprender. Una comunidad construida sobre el respeto mutuo, no sobre la dominación. A través de la ventana de su celda, veía a los reclusos reunidos pacíficamente en el patio, escuchando a Marcus compartir historias de su servicio militar y los valores que lo habían sostenido en el combate. El hombre que una vez gobernó mediante la violencia estaba presenciando el poder del liderazgo con principios. 18 meses después, Marcus salió de la penitenciaría de Riverside como un hombre libre, tras ser revocada su condena por las pruebas que finalmente habían salido a la luz. Pero no se fue solo, se llevó consigo el respeto de cientos de hombres cuyas vidas había tocado. La prisión se había transformado en un centro modelo, con tasas de reincidencia que se reducían drásticamente a medida que los reclusos adoptaban los principios que Marcus les había enseñado. El capitán Rodríguez lo acompañó personalmente hasta las puertas, estrechándole la mano con genuina admiración por lo logrado. Sarah esperaba afuera con lágrimas en los ojos, sosteniendo una bandera estadounidense doblada que había cubierto el ataúd de su padre. «Mantuviste vivo el honor de papá ahí dentro», susurró mientras se abrazaban. Tras ellos, los equipos de noticias locales documentaban la liberación de un hombre que se había convertido en un símbolo de resiliencia y redención. Organizaciones de veteranos habían preparado oportunidades de trabajo, y las facultades de derecho lo invitaban a hablar sobre la reforma de la justicia penal. El soldado silencioso había encontrado su voz y una plataforma para el cambio. Dentro de la prisión, los hombres que Marcus dejó atrás continuaron con los programas que él mismo había establecido. Jerome Washington había sido nombrado coordinador oficial de mentores, y aprovechaba sus décadas de experiencia para guiar a los recién llegados hacia caminos positivos. Tank, aún bajo custodia protectora, había solicitado reunirse con un consejero por primera vez en su vida en prisión. La jerarquía basada en el miedo que había creado estaba siendo reemplazada por un sistema de respeto merecido y apoyo mutuo. La primera parada de Marcus como hombre libre fue el cementerio militar donde estaba enterrado su padre. Se arrodilló junto a la lápida, apoyando la mano en el mármol desgastado mientras compartía la historia de su calvario y triunfo. «Nunca olvidé lo que me enseñaste sobre el honor, papá», susurró. «Incluso en el lugar más oscuro, es posible ser una luz». El viento susurraba entre las banderas que marcaban las tumbas de otros veteranos, como si toda la hermandad de guerreros reconociera su servicio en circunstancias que ninguno de ellos podría haber imaginado. En la conferencia de prensa de esa noche, Marcus se presentó ante las cámaras y los reporteros, con su porte militar intacto a pesar de todo lo que había soportado. Cuando le preguntaron qué haría después, su respuesta fue simple pero profunda: «Seguiré sirviendo. El uniforme puede ser diferente, pero la misión sigue siendo la misma: proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos y demostrar que el honor no se determina por dónde estás, sino por quien eliges ser». El soldado había regresado a casa, no destrozado por la injusticia, sino fortalecido por la certeza de que la verdadera victoria proviene de ayudar a los demás en lugar de derribarlos. Si esta historia te recordó que la fuerza no proviene del dominio, sino de la dignidad, que el liderazgo es servicio y que el honor puede florecer incluso en los lugares más oscuros, quizás sea la señal que necesitabas hoy. Si es así, suscríbete.